Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, se reunió con legisladores de la siguiente legislatura, la que comenzará a partir del 1 de septiembre, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y les pidió darle prioridad a hacer reformas que consideró relevantes para su administración, 6 de las que ella propuso, bueno, 5, y una que es la que va a heredar de la administración del López Obrador, que es la del Poder Judicial. Sobre la no reelección también, pues es lo que quiere Claudia Sheinbaum, que se legisle, que no se puedan reelegir los alcaldes y los legisladores. Vamos a ver cuántas chispas saca esta última con el Verde y con el PT, que son aliados de Morena y que pues han pugnado porque se mantenga la reelección y se mantengan también a los plurinominales, si no estaría en riesgo su supervivencia y su viabilidad como partidos pues pequeños, satélite de los grandotes, como se ha acomodado siempre el Partido Verde Ecologista de México. Así que vamos a ver cómo le va a esta última reforma en el Congreso de la Unión. En tanto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la convocatoria para celebrar 8 foros y discutir el paquete de 20 reformas que presentó el presidente López Obrador en febrero. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con las y los legisladores que llegarán a la Cámara de Diputados y al Senado de la República en la próxima legislatura. Dejó en claro que en su gobierno se mantendrá pues la guía de la 4T, los principios del movimiento del presidente López Obrador. En un encuentro público en el World Trade Center de la Ciudad de México con más de 400 legisladoras y legisladores electos de la 4T, Claudia Sheinbaum pidió priorizar 6 reformas para su aprobación en las nuevas legislaturas del Congreso de la Unión. La virtual presidenta electa enlistó los nuevos programas sociales, la reforma a la ley del ISSSTE, la no reelección, la del Poder Judicial y una nueva, reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos. Ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre. Planteamos en principio 5 prioridades. Estas reformas, las reformas, por supuesto, de los programas sociales convertidos ya en derechos y algunos que deben ser convertidos en derechos, que planteé el lunes pasado, pero creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre, y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Morena y aliados tienen en la Cámara de Diputados mayoría calificada, es decir, la cantidad suficiente de legisladores para modificar la Constitución, y en el Senado están cerca de alcanzar las 2/3 partes. Enfatizando la responsabilidad histórica que tienen, Sheinbaum hizo un llamado a las y los legisladores para mantener la unidad, pero también seguir con humildad. Debemos seguir siendo ejemplo todos de austeridad. El poder es humildad y nuestro mandato como servidores públicos es servir al pueblo de México. No lo olvidemos nunca. Más tarde, ahí mismo en el World Trade Center, en una reunión privada, Sheinbaum abordó a fondo la reforma judicial. En el evento cerrado estuvieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el ministro en retiro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para hablar de esta importante reforma. Con imágenes de Abraham Guerrero para el Heraldo TV, Carlos Navarro. Y después de la reunión, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal consideraron que la reforma al Poder Judicial podría sufrir algunos cambios, pero será muy difícil modificar el fondo de lo que ya mandó el presidente López Obrador, es decir, que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos mediante el voto popular. Por cierto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 8 foros para discutir y analizar el paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero, entre las que destacan las modificaciones al Poder Judicial. Las reuniones comenzarán el 25 de junio en la Cámara de Diputados y cerrarán el 6 de agosto en Sinaloa. La participación de ministros
en retiro, ministros y ministros en retiro se prevé para el séptimo foro a celebrarse el 31 de julio en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, prevé que en estos foros se defina el mecanismo de elección popular de ministros, jueces y magistrados. Así lo explicó. Por aproximaciones sucesivas hacia finales del mes de julio, la primera semana de agosto, poder tener las conclusiones y cuáles serían las modificaciones en la instrumentación que se proponen para llevar a cabo ese primer eje, que es el eje de la elección directa, popular, de los integrantes de los órganos del Poder Judicial. Y Ricardo Monreal reveló que durante la reunión que encabezó Claudia Sheinbaum se dejó de manifiesto que se van a respetar los acuerdos alcanzados cuando se hizo el proceso de designación de la coordinación de la defensa de la transformación, el proceso interno de Morena de las corcholatas, en la que ella resultó ganadora. Lo que pondría al senador al frente de los diputados de Morena en el Congreso. En fin, mire, le explico mejor de lo que está aquí escrito. Lo que dice Claudia Sheinbaum es que los coordinadores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados pues van a ser algunos de los que compitieron por la candidatura presidencial, la cual ganó ella, y claramente pues está en segundo lugar quedó Marcelo Ebrard, pero Marcelo Ebrard no va a coordinar el Senado, va a ser Adán Augusto López, lo cual indica muy probablemente que Marcelo Ebrard irá al gabinete. Se habla de que le darían la cartera de la Secretaría de Economía. ¿Y qué sucederá con Manuel Velasco, que participó también del lado del Verde en esta contienda interna? Pues era el coordinador de los senadores del Partido Verde. Ricardo Monreal va a ser el coordinador de los diputados. Ya Monreal y Adán Augusto López hablaron con muchos legisladores para comentar parte de estas reformas del Plan C. Y vamos a ver también qué pasa con Gerardo Fernández Noroña, porque también pues quedó en mejor lugar que Ricardo Monreal, por ejemplo, pero no va a ser el coordinador de los senadores. En fin, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. De hecho, lo que dijo ella es que había un compromiso político que se firmó una vez que se logró el proceso interno y que los que no participaron, por ejemplo en Morena, que había 4, que a uno de ellos invitaría al gobierno y los otros 2 era lógico que fueran a las cámaras, y que ella dijo, en Morena los acuerdos se cumplen, hay que cumplir la palabra. ¿Usted va para coordinador de la Cámara de Diputados? Soy el único que está ahí de los que participamos. En tanto, el Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría a los legisladores que fueron electos para la Cámara de Diputados. De acuerdo con el INE, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendrá 364 curules en la Cámara Baja, de los cuales 233 serán para Morena, 77 para el Verde y 51 para el Partido del Trabajo, los que fueron en alianza por parte del oficialismo. Y en la coalición Fuerza y Corazón por México, la oposición, el PAN tendrá 72 curules, el PRI 36 y el PRD 1. Movimiento Ciudadano sumaría 27 curules, mientras que habría uno más para una candidatura independiente. Sin embargo, el Consejo General del Instituto discutirá la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto. Pues ayer, en esta fotografía que se publicó en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se veía todos los legisladores entrantes de Morena, sobre todo los diputados, que son pues muchísimos de los que tendrán la mayoría calificada, tanto de Morena como de sus partidos aliados, el Verde y el PT, pues se vio el poder que tendrá Morena en los siguientes 6 años. En los 3, los diputados podrán reelegirse por 3 años más todavía, porque hay una propuesta, ya le decía, de Claudia Sheinbaum, de no reelección para los legisladores y para los alcaldes. Es el caso de los gobernadores y obviamente de la presidencia ya no se pueden reelegir, pero sí los alcaldes y los legisladores, y Claudia Sheinbaum quiere que esto ya no suceda. Pero por lo pronto, en estos siguientes 6 años,
se podrán reelegir los diputados, que duran 3 años, podrán reelegirse por otros 3, y los senadores, bueno, duran 6 años. Se vio la aplanadora, la fuerza con la que va a llegar Morena a partir del 1 de septiembre, que tome lugar ya o protesta formalmente los legisladores que estarán en las siguientes legislaturas. Y también, le decía, se notó quiénes fueron algunos de los protagonistas que estuvieron en el presidium, empezando por quienes son coautores de la reforma al Poder Judicial y quienes la explicaron, por cierto. Arturo Saldívar y Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, explicaron el fondo de la reforma judicial y de por qué la quieren pasar, y la quieren pasar así, fast track, en septiembre. Y digo fast track porque si bien se va a usar estos 10 semanas en un plan de ruta para socializarla, debatirla supuestamente, hablar con el Poder Judicial, con las barras de abogados, con más legisladores, con ministros en retiro, con ministros en funciones, pues la realidad es que lo que se dijo ayer es que no va a cambiar de fondo, y prácticamente así como la envió el presidente al observador es como se pretende que se dictamine hacia el mes de agosto, y que entonces herede a la siguiente legislatura, que es lo que pueden hacer una vez dictaminadas. Las que no se dictaminen tendrán que enviarlas de nuevo. Vamos a ver, que eso será interesante, de todas las 18 que mandó el presidente constitucionales, cuáles van a tener un dictamen en esta legislatura y que podrán retomarse rápidamente en la siguiente, o no, o tendrán que volverse a proponer por parte del Ejecutivo y comenzar toda esta discusión legislativa. Vamos a ver, porque eso va a ser muy interesante. La que sí se va a dictaminar, sin lugar a dudas, es la reforma al Poder Judicial. La podrán recibir a partir de que comiencen los trabajos en septiembre, la siguiente legislatura, y podrán pues someterla muy rápidamente al voto, al Pleno, y eventualmente pues pasaría también al Senado de la República, donde todavía no tiene la mayoría calificada los de Morena y los partidos aliados. Hay dos legisladores, se dice que son 2 legisladores ya con los resultados oficiales del INE, los que le faltan al oficialismo para obtener la mayoría calificada. Se habla de que ya convencieron a los del PRD, que son 2, precisamente este partido que está en vías de extinción, un senador por Tabasco y una senadora por Michoacán. Pero Jesús Zambrano, el líder de este PRD que está en vías de extinción, de desaparición, pues él ha dicho que no van a dar su brazo a torcer, que se van a mantener del lado de la oposición. Eso está por verse, ¿eh? Y si no, tratarán de convencer, pues quizá a los de Movimiento Ciudadano o apretar a los del PRI. Los del PAN son un poco más difíciles por un tema ideológico, pero MC, el PRI y el PRD pues están a la deriva sobre si los van a convencer o no. En fin, se dice también que se está buscando que todos los legisladores pues hagan, se resistan a que pase esta iniciativa, y que en una de esas pues la bloqueen en el Senado de la República. Se ve difícil, muy difícil ese escenario, pero es probable. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que ayer le decía que entre los protagonistas estuvo Arturo Saldívar, Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde se perfila para ser la nueva presidenta de Morena, por cierto, en sustitución de Mario Delgado, el actual presidente, con quien vamos a platicar más adelante hoy en el programa sobre todo esto, sobre todo este asunto de las reformas, el plan C, lo que vendrá para el partido, para el movimiento, y también un poco pues que nos cuente de su futuro, qué le depara Mario Delgado en el gabinete, en el gobierno o en el movimiento de la 4T y de Claudia Sheinbaum. También estuvieron allí en el presidium Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, que les decía se perfila para ser los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estuvo Gerardo Fernández Noroña, quien tendrá sin duda una participación relevante en el Senado de la República, aunque no sea el coordinador propiamente. A lo mejor el acuerdo es que sea primero Adán Augusto López, y después por otro tramo Gerardo Fernández Noroña, ya lo veremos, y también Manuel Velasco, que fueron, digamos que las corcholatas. Por eso Claudia Sheinbaum apeló a que se mantengan acuerdos de los que se hicieron cuando se compitió internamente por la candidatura del partido. En fin, varios protagonistas en esta aplanadora que se vio, se notó ayer en este auditorio del World Trade Center, donde se llevó a cabo esta reunión entre Morena y la presidenta y los legisladores. Mire, aquí sí no va a haber estos zigzagueos. ¿Se acuerda que el presidente decía no zigzaguear con la 4T, con los preceptos que tenemos bien instaurados? Y después Claudio Sheinbaum hablaba de una continuidad con cambio, de un segundo piso, y ahora más bien habla
de lo que dijo el presidente el fin de semana. Para mí, ni un paso atrás ni para agarrar impulso. Eso es lo que dice el presidente. Y todo parece que va a ser un gobierno, pues, vamos a decirlo, unilateral en términos ideológicos, que van desde la presidencia de la República o el Poder Ejecutivo, pasando por el Legislativo y ahora con la renovación del Poder Judicial, pues quizá también unificado al Poder Judicial de la Federación, con todos los riesgos que eso conllevaría para un equilibrio democrático, para una buena institucionalidad y equilibrios democráticos e institucionales de México, pero eso es lo que mantiene en alerta a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios y a muchos mexicanos que no ven bien la concentración del poder en un solo partido o movimiento, que es el de Morena y la 4T.